lo que se levantó en la naturaleza caída de nosotros, ¿ok? Así, al producir el fruto de vida, muchos comerán de esta clase de vida de Dios en nosotros. Recuerde que el fruto de vida tiene la semilla incorruptible de vida de Dios. Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar hoy en esta enseñanza. Entendiendo lo que enseñamos la vez pasada de la ley del espíritu de vida, ahora entonces podemos decir que somos poseedores de esa vida. Por lo tanto, esa vida, esa ley de vida se tiene que obligatoriamente cumplir dentro de nosotros. Se tiene que obligatoriamente cumplir dentro de nosotros. La cuestión aquí es que debemos ser determinados y firmes en lo que nosotros hemos creído en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen que Él es la vida? ¿Ah? ¿Cuántos creen que Él es la vida? Entonces, si Él está dentro de usted, ¿qué posee usted? ¿Muerte o vida? Es vida, es vida. Ya no es la mentira del diablo, ya no tenemos esa naturaleza de pecado, ahora tenemos la vida. Bien, entonces, vamos a mirar el primer punto, el desarrollo de la clase. Voy a dar muchos versículos en esta clase, pero los que no vaya a leer solamente les toman el dato, ¿ok? La ley de la semilla da de su propio género, fruto del conocimiento del bien y del mal, sabiduría corrupta, muerte, y fruto de vida, sabiduría incorrupta, vida, zoe. Recuerde que cuando la mujer recibió la mentira de la serpiente, ella, por favor, me los apagan, no sé qué hacen, porque la vez pasada, el sábado pasado también fue varias veces interrumpido. No me siento incómoda por eso, pero creo que estamos en una clase, les he pedido encarecidamente, porque a veces ni siquiera la de silencio obra. A mí me ha pasado varias veces que lo tengo en silencio y cuando de pronto me suena el timbre. Vale. Bueno, entonces, quiero explicar este versículo aquí que es muy importante, ¿ok? Es muy importante. La serpiente dio palabras o dio semilla de mentira al corazón de Eva, ¿verdad? Ahora, ¿qué fue lo que dijo el Señor si comían de ese árbol? ¿Qué era lo que iba a producir? Una muerte, ¿ok? Pero entonces, cuando nosotros leemos en Génesis, cuando vino la tentación, dice que cuando ella recibió las palabras y las creyó, vio este conocimiento del bien y el mal como un árbol donde al comer el fruto, ella, oigan bien, ella tendría sabiduría. ¿Ok? Ella alcanzaría una sabiduría, la sabiduría de Dios. Pero ¿cuántos de ustedes saben que cuando ella comió de esa sabiduría en la que ella pensó que iba a tener una sabiduría de Dios, ¿qué sucedió? Vino la muerte. Entonces, todo lo que ocasiona el conocimiento del bien y del mal es una sabiduría corrupta. Diga, una sabiduría corrupta. Y todo lo que viene de la sabiduría corrupta siempre va a inclinarse hacia la muerte, o sea, a desconectarnos de la sabiduría verdadera de Dios. Eso es lo que hace esta sabiduría. Por eso nosotros ya no estamos en la carne, para no vivir en la carne, sino para ahora obedecer a lo verdadero que nosotros tenemos dentro de nosotros. Amén. Entonces, aquí igualmente, ahí ya pude arreglar la gloria de Dios en la muñequita. Bueno, aquí igualmente quiero que entiendan esto, que dice que este es el fruto de vida. Pero ¿quién es la vida? Cristo Jesús, ¿verdad? Cristo Jesús es la vida, pero ahora pongan atención a esto. ¿Quién es la semilla incorruptible del misterio de la sabiduría de Dios? Cristo, ¿correcto? Por lo tanto, Él es la sabiduría perfecta, completa, eterna de Dios que se hizo carne. Cuando nosotros comemos y recibimos a Cristo, estamos recibiendo el misterio de la sabiduría de Dios que va a producir ¿qué? Vida dentro de ustedes. Y esto me pareció tremendo porque sí he estado meditando mucho con respecto
a la diferencia entre la sabiduría corrupta y la diferencia de la sabiduría incorrupta, que es la que viene de arriba. Y esto me lo ilustraba el Señor, porque esto es lo que realmente pasa. Muerte, vida. Esta fue a causa de la sabiduría corrupta, conocimiento del bien y del mal. Y esta fue a causa de la sabiduría, del misterio de la sabiduría, quien es Cristo Jesús, que vino de arriba. Por eso es que cuando vemos el libro de Santiago, en donde él habla acerca de la diferencia, en el capítulo 3 habla de la diferencia de la sabiduría corrupta con la sabiduría que viene de arriba. Él no dijo la semilla incorruptible de Cristo, pero entendemos, es algo que está implícito, entendemos que la semilla incorruptible es Cristo Jesús, que es la sabiduría de Dios que se hizo carne. Y esto es tremendo, esto me pareció muy bonito, me ministró muchísimo porque yo quiero de esa sabiduría. Esta es la parte donde nosotros necesitamos entender que ya no tenemos este conocimiento del bien y del mal, sino que tenemos una sabiduría incorruptible, oigan bien, que vino de arriba y que es ilimitada en la dimensión del Espíritu para que tú hagas las cosas, que tú hagas las cosas ilimitadas de lo que Dios tiene para contigo. Entonces hay que quitarle todo a esto, todo a esto, todo lo que produjo esto en nosotros, todo lo que la religión ha producido, porque es que la religión es la que nos ha matado, la religión es la que nos ha limitado. Usted no puede ser como Dios, usted no puede hacer las cosas como Dios, no, eso solamente es para algunas personas, no, es para todos aquellos que hemos creído. Amén. Entonces, en esta parte de acá, por eso puse el fruto del conocimiento del bien y del mal, sabiduría corrupta, muerte, eso fue lo que produjo la muerte, y fruto de vida, sabiduría incorrupta, que es la vida Zoe, o sea, la vida de Dios dentro de nosotros. Bien, nacidos de la simiente incorruptible de vida de Dios. Aquí es importante entender. Vamos a Primera de Pedro 1:23, y dice así: porque hemos nacido de nuevo, oigan bien, de nuevo y renovados, hemos nacido de nuevo, es decir, renacidos de lo alto, espiritualmente transformados, renovados y apartados para su propósito. Y dice aquí, no de semilla corruptible. O sea, no es una semilla mentirosa, sino es la semilla de la verdad. ¿Cuál fue la semilla de aquí? ¿Cuál fue el ADN de aquí? Mentira. De ahí que todo el tiempo nos podemos llevar, todo el tiempo nos engañábamos en nuestros corazones. Pero este corazón ya no existe. Este corazón es el que Jeremías nos dice, porque el corazón es engañoso. Sí, la mente caída es engañosa y perversa más que toda cosa. Pero cuando tú la aplastas, cuando tú le dices a esa mente engañosa, oye, ya tú no tienes poder en mí, porque ahora yo tengo un nuevo corazón, donde tengo una simiente de la verdad, donde tengo ahora la sabiduría, el misterio de la sabiduría de Dios dentro de mí, que genera vida de Dios, la cosa tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Ya no tenemos este corazón defectuoso. Ya no tenemos esta corrupción dentro de nosotros. Ya no tenemos este engaño dentro de nosotros. Ya no tenemos la ambivalencia del bien y el mal con nosotros. Ya nosotros no vemos este árbol, sino como lo que realmente es. Un árbol que sencillamente viene de una semilla de mentira, de una mente caída como la que es la de Satanás. Ya esa mente del diablo fue destruida, fue despojada de su autoridad sobre nuestro nuevo corazón. Sobre nuestro nuevo corazón. Oigan, sobre nuestro nuevo corazón. El poder de la mentira que nos llevó al engaño ya fue destruido, ya se le fue dado el golpe mortal a la cabeza de la serpiente para que ahora en el nuevo corazón, oigan bien, en el nuevo corazón sea la verdad la que prevalezca, sea la verdad la que fluya, sea la verdad la que tome lugar siempre, siempre en tu corazón, para que esa misma sabiduría de Él pueda llegar a producir esa vida de Él. Amén. Bien, entonces, en Primera de Pedro 1:23, no de semilla corruptible, sino de ¿qué? De incorruptible,
de incorruptible, de inmortal, es decir, a través del ser viviente y palabra eterna de Dios, quien es Jesucristo, quien es la vida de Dios hecho carne. Entonces, aquí Pedro nos está hablando claramente, ya usted no vino, ya usted no nació de nuevo de esta simiente, usted nació de nuevo ¿de qué? De una nueva simiente, que es la incorruptible, que es la semilla, oigan bien, del misterio de la sabiduría de Dios, quien es Cristo Jesús. Y esa sabiduría es eterna, esa es la que ahora fluye dentro de nosotros para llevarnos a una vida eterna. Bien, Juan 1:13 dice que nacieron no de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que hemos nacido de la voluntad de Dios. Hemos nacido de Dios espiritualmente transformados, renovados, santificados. ¿Saben ustedes que esa no fue una iniciativa suya? El nacer de nuevo no fue una iniciativa suya. Nunca fue una iniciativa suya, porque usted estaba cómoda en este árbol del conocimiento del bien y del mal que la religión le daba a usted. Nos sentíamos bien, nos sentíamos hasta seguros, sin pensar que realmente era un estado de muerte dado por el pecado, lo que había dentro de nuestros corazones. Por eso es importante que al entender que no fue una iniciativa nuestra, sino que fue el plan de Dios desde un principio a través de su Hijo Jesucristo, puedo recibir ahora todo lo que viene de Él. Soy hija de Él. Él me hizo, en el Hijo me hizo, oigan bien, apta para recibir toda la herencia que procede de la sabiduría divina de Él, para que produzca la vida de Él dentro de mí. Entonces, hermanos, hay que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que continuar dimensionándonos en el espíritu de vida, en el espíritu de la sabiduría de Dios, en el espíritu del nuevo corazón, y no dejarnos engañar por esta que ya fue golpeada en su cabeza, que esta fue ya destruida, aún el cuerpo de la serpiente, que era el engaño del pecado que nos llevaba a hacer todo lo que hicimos, ya también fue destruido. Por eso una y otra vez en mis clases, una y otra vez estoy repitiendo. ¿Por qué? Porque necesito que esto se haga carne en usted. Yo necesito que en la dimensión espiritual la palabra de la semilla incorruptible, que es espíritu y vida para con nosotros, pueda hacerse totalmente carne. O sea, usted se vea realmente en lo que usted es en Cristo Jesús. Así de sencillo. Y cuando quiera venir el enemigo a engañarnos, a mostrarnos una apariencia falsa, no, yo no soy esa persona. ¿Me están siguiendo acá? Es como la prostituta, ¿ok? No, ya no soy prostituta. Ya no soy prostituta. Ahora soy una mujer santa, una mujer justa. ¿Me siguen acá? Entonces, esa es la imagen a la cual nosotros ahora ya somos en Cristo Jesús, para no permitir que la mentira que pueda llegar a producir cualquier engaño en nosotros nos lleve a otra imagen contraria al resplandor de la gloria de Él, que ya nosotros somos en Cristo Jesús. Amén. Es como el perezoso. El perezoso es un animal y cuando usted lo mira realmente es un perezoso. O sea, eso va en cámara lenta pidiéndole permiso a una pierna para mover la otra, así sucesivamente. ¿Saben ustedes que esa imagen de mentira en la cual su corazón ha sido engañado para hacer que su alma no sea diligente, no sea fervorosa, no sea de un ánimo pronto, tiene que destruirse? Porque esa no es la imagen del Dios que está dentro de nosotros. La imagen de Cristo es fervoroso, es con ánimo, es sabiendo que sí podemos lograrlo porque Él ya lo logró. Amén. Entonces, destruyamos esas imágenes que están en nosotros. Vamos a Juan 3:3. Juan 3:3, nacido de la simiente incorruptible de vida de Dios. Dice, tienes toda la razón, créanme, a menos que una persona nazca de lo alto, aquí es otra versión, que nazca de lo alto, o sea, que nazca de la semilla incorruptible que vino de arriba, esto es Jesucristo, estoy añadiéndole,
que nazca de esa semilla de arriba, de la semilla espiritual incorruptible de vida de Dios, no puede ver ni experimentar el reino de Dios. No podemos ver ni experimentar el reino de Dios. Entonces necesitamos entender que solamente en Cristo Jesús y en su simiente podemos nosotros oigan, entramos por la puerta que es Cristo Jesús, entramos al reino, salimos de una potestad de tinieblas y de muerte para entrar ¿a qué? A un reino que es de luz y de vida, a una nueva dimensión espiritual en el corazón, a una nueva mente. Esa mente va a proyectar la perfecta imagen de Dios dentro de usted. Es una imagen de gloria, 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 es una imagen que resplandece la pureza de la santidad de Él dentro de usted. Y sí podemos permanecer allí. El enemigo es el que nos hace creer lo contrario, pero cuando tú estás parado en la verdad y estás entendiendo la verdad de quién tú eres en Cristo, cualquier cosa que con la cual el enemigo te quiera venir a poner, no tendrá éxito. La mentira no puede prosperar en ti. ¿Me oyó, Marcela? La mentira no puede prosperar en ti. Que todos los aspectos que estás experimentando, tienes que entender que esa no es la imagen de Dios dentro de ti. Cualquier cosa que cualquiera de nosotros esté pasando en cualquier aspecto, yo me he parado firme de verdad en creer que totalmente la incorruptibilidad y la inmortalidad toma lugar en todo mi ser espiritual tripartita, desde mi espíritu, mi corazón, mi alma y mi cuerpo. Y no les digo, a veces siento la molestia del dolor, a veces siento cosas. No les digo que no, o sea, no les estoy diciendo, ¡ay, sí, ya! Ojo. No, el enemigo va a querer venir, ¿ok? Pero le he dicho no. Redoblé mi oración. Ahora estoy haciendo las confesiones de fe 2 veces. A veces las hago una sola vez, pero normalmente si puedo las hago 2 veces. En donde me estoy viendo así. No me estoy viendo así. Me tengo que ver es así. Otra imagen diferente, oigan bien, otra imagen diferente a esta que está llena de poder de vida, de luz y vida, vida y luz y de toda la verdad de Él, tiene que destruirse. Porque ya yo no estoy aquí, ya yo estoy allá. Mi entendimiento está lleno de luz. Y si está lleno de luz, tiene que estar lleno de vida. Y si todo vino por haber comido de ese árbol que es vida, la sabiduría de Dios tiene que estar también en nosotros. Amén. Bien, entonces, 1 de Juan 4:17, el vivir ahora en Dios y ser uno con su vida hace que el amor de Dios crezca hasta hacerse perfecto dentro de mí. Porque como vivió Jesús en esta tierra, pleno de la vida del Padre y manifestando esa plenitud de vida, así también nosotros en Jesús podremos vivir y manifestar esa misma clase de vida. Ahora somos poseedores de la vida de Dios, por eso vivimos como vivió Jesús en este mundo. Esta es otra versión diferente. En la versión de la Reina Valera, vamos a leerla un momentico. En la versión de la Reina Valera es muy interesante mirarla como 1 de Juan, capítulo 4:17, en la que me está diciendo, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Oigan bien, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En esta me está diciendo, el vivir ahora en Dios, el ser uno con su vida, hace que el amor de Dios crezca hasta hacerse perfecto. Entonces, cuando usted se está mirando y entendiendo que el amor de Dios, oigan bien, que el amor de Dios fue puesto aquí, en este corazón, en esta nueva mente, usted va a verse diferente. Y puede usted estar seguro que por lo que usted es uno en Cristo y en esta nueva creación, el juicio no va a venir sobre usted. Porque ya usted es una en Cristo. Pero luego la otra parte del versículo que también me gusta mucho, dice, porque como vivió Jesús en esta tierra, pleno de la vida del Padre y manifestando esa plenitud de vida, así también nosotros en Jesús podremos vivir y manifestar esa misma clase de vida. ¿Cuántos creen que es verdad?
¿Cuántos creen verdaderamente que Jesucristo vivió la vida plena del Padre dentro de él? En todo aspecto, en todo aspecto. Él nunca se preocupó si tenía para comer, él nunca, jamás se llenó de ansiedad, nunca, ni siquiera con lo de Judas, Dios que le robaba. Sí, de verdad, es impresionante. Todos lo sabían y Jesús también, de seguro. Sí, pero se llenó de ansiedad. No, hay que votarlo, hay que esto. Había un propósito. Él sabía que había un propósito con el hombre, por eso que lo tiene que dejar también. Sí me siguen acá, pero él no se llenó con ansiedad. Él no se llenó con ira, no se llenó con rabia, no, nada. La vida de Dios plena del Padre en él era lo que él manifestaba. Ahora, ¿cuántos creen que Jesucristo ha sido glorificado y resucitado? ¿Cuántos creen que en Él ahora somos también nosotros resucitados y glorificados? Entonces, el ejemplo se nos lo dio Jesús cuando estuvo aquí, porque es el ejemplo de nosotros. Pero quiero preguntarles, tal como es Jesús, tal como es el Cristo glorificado ahora, es así como también somos nosotros en nosotros. Ahora miren a esto, y así podemos vivir igualmente como Él vivió aquí en esta tierra. Esto es 1 más 1, 2. Hay que pensar en estas cosas, hay que meditar en estas cosas. No medite tanto en tantas cucarachas, no medite tanto en que, ay, es que no puedo, ay, es que no tengo los recursos para hacer esto, ay, es que esto. Mire, si está en el plan y en el propósito de Dios, Dios le va a dar todo lo que usted necesita para todo. Es cierto que hay que buscar la voluntad de Dios, porque hay voluntad de Dios perfecta, no queremos la permisiva. Queremos la perfecta voluntad de Dios. Porque la perfecta voluntad de Dios es la que va a añadir, oye, todas las bendiciones que vas a necesitar para lo que necesitas en esta tierra. Amén. Bien, entonces, bien. En Juan capítulo 6, versículo 6. Juan capítulo 6, versículo 6 dice, la carne da a luz a la carne, 3:6. La carne da a luz a la carne, pero el espíritu da a luz al espíritu. ¿Cuántos recibimos? ¿Cuántos hemos nacido del espíritu vivificante? ¿Cuántos saben quién es el espíritu vivificante que se hizo carne? ¿Cuántos saben que el Dios que es espíritu se hizo carne? ¿Quién es Cristo Jesús? Amén. Entonces es en Él que ahora nosotros hemos podido nacer de nuevo en el Espíritu. Nosotros ya no estamos separados de Dios, ya nosotros no tenemos esa separación de Dios en nosotros. Nosotros ahora somos uno con Dios. Amén. Bien. Vamos un momentico a Juan capítulo 1, versículo 4. Versículo 4. Juan, capítulo 1, versículo 4. Y en ese versículo, en la Reina Valera habla, en él estaba ¿qué? La vida. ¿A quién se está refiriendo? Pues al versículo primero, a Cristo, ¿ok? Al Dios que se hizo carne. Y dice, en él estaba la vida. O sea, ¿qué clase de vida? La vida de Dios. Ahora, esto me está diciendo también, oigan bien, en él estaba la unión con Dios. Porque como él no nació con esto, separado de Dios, sino que nació con la vida de él, de su padre. O sea, es bien interesante cuando uno mira los versículos desde el punto de vista, no mío, sino en el divino de Dios, ni siquiera en el teológico. Ni siquiera en el teológico. Miremos y verán, en él estaba la vida. O sea, estaba la unión de la Trinidad dentro de él, completa, total. Y la vida era la luz. Y esa unión perfecta era ¿qué? Era la luz de ¿quién? De los hombres. De los hombres. Significa que nosotros ahora, volviendo otra vez a esa vida y volviendo otra vez a la unión de Dios, a la unidad completa de la Trinidad dentro de nosotros en Él también venimos a ser vida y luz para los hombres. Tremendo, tremendo. Uy, deberían haber oído más améns.
saltado de la silla, Dios mío, oh God. Y luego dice, en ese versículo 5, dice, y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Mire lo que dice en una traducción diferente. Dice, lo que vino a la existencia fue la vida de Dios, que se encarnó, tomó una forma humana. Y la vida era luz para vivir. La luz de la vida resplandeció en la oscuridad y la oscuridad no pudo apagarlo. Gloria a Dios. Entonces van a escribir Juan 5, 25 al 26. Es que son tantos los versículos que uno... Ok. Juan 5, 25, 26. Esta es otra versión. Voy a leer primero la versión de la Reina Valera 5:25, y dice así: de cierto digo, viene la hora. ¿Y ahora qué es? ¿Cuándo es la hora? Ya, ahora, hoy, en este momento, cuando usted está oyendo esta verdad. Cuando los muertos oirán la ¿qué? La voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, ¿qué dice? Vivirán. Significa que cuando usted le habla a los que están muertos, porque ya usted no está muerto, ¿ok? Ya usted está vivo en Cristo Jesús, ya usted oyó la voz del Espíritu de vida, ya usted recibió el Espíritu de vida, ya usted recibió el Espíritu de la sabiduría de Dios hecha carne, usted ya lo recibió a Él. Pero mire lo que dice en esta versión. Es urgente que entiendan bien esto. Ha llegado el tiempo, quiero decir ahora mismo, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y oyendo cobrarán vida. Esto significa que cuando usted se para delante de personas que no han recibido a Cristo Jesús y usted comienza a hablar acerca de la vida de Dios y usted comienza a hablar de lo que es Cristo Jesús, ellos van a recibir, ellos oirán, los oídos de ellos se abrirán, los ojos de ellos se abrirán, el corazón será cambiado igualmente, para que ellos puedan pasar de la muerte a la vida, para que esos muertos que han estado en sus delitos y pecados puedan oír la voz del Hijo de Dios y oyendo cobrarán vida. En el versículo 26 dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, recuerden, la vida de Dios es intrínseca, Él es vida. Él es vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y dice en el versículo 26 de esta versión: porque así como el Padre tiene vida en sí mismo y es autoexistente, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo y ser autoexistente. Significa que cuando recibimos a Él, cuando recibimos a Jesús, quien es vida, como el Padre le dio a Él igualmente ese poder de vida, nosotros ahora en Él tenemos ese mismo poder de vida, quien es Dios intrínsecamente, que es uno, que es vida. El que recibe la vida de Dios recibe la luz para ver esta vida. Juan 11:25. Y esto es hermoso cuando uno lo estudia desde el espíritu de vida, desde el espíritu de la verdad. Las cosas te cambian. O sea, tiene que haber un giro en tu mente, tiene que haber un cambio en la manera tuya de pensar. Bien, 11:25 dice así: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Esto es con respecto a si uno se llega a ir con Él, ¿ok? Si uno se llega a fallecer, ¿ok? Nosotros continuaremos viviendo en Él. Esa fue la promesa. Y mire lo que dice el versículo. No tienes, en otra versión, no tienes que esperar hasta el día final. Soy ahora mismo resurrección y vida. ¿Cuántos han creído que Él es resurrección y vida? ¿Cuántos han recibido? Cuando ustedes lo recibieron, sí. Estamos ahora identificados en que estamos muertos al pecado, pero igualmente estamos identificados ¿en qué? En el poder de la resurrección y vida. El que cree en mí como Salvador, como dador de vida, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive creyendo, oigan,
todo el que vive creyendo en mí, todo el que vive creyendo en mí, al final no muere en absoluto, no morirá jamás. ¿Crees tú esto? Es continuo, la vida fluye continuamente, la vida de Él continuamente está fluyendo, está fluyendo, está fluyendo. ¿Cuándo puede llegar a parar esa vida? Nunca. Lo único es cuando viene la mentira del diablo que te hace pensar que no eres a la imagen de Él, que no te miras como Él, que no tienes las cosas de Él, que no tienes las virtudes de Él. Ahí es cuando estás desconectándote en el pensamiento de lo que eres en Él. Pero oigan bien, podemos constantemente, continuamente dejar fluir esa vida de Dios en nosotros. Entre todas las batallas que uno tiene como creyente, una de las batallas más difíciles, podría decir así, de superar o de mirar el triunfo de Cristo en nosotros es los pensamientos. Los pensamientos. Pero yo, al principio del año, yo determiné ser firme en el pensamiento de lo que soy en Cristo. Y han habido batallas, pero dije no me voy a dejar ganar. Y sí ha habido momentos en que aquí quiere venir otra vez el engaño, pero no. Y puedo estar con el dolor, puedo estar acostada, pero puedo decir, Señor, me levanto en el triunfo de Cristo. Me levanto en el triunfo de Cristo. Señor, estas sensaciones o estos estados mentales, Señor, que están contrarios al verdadero estado mental del cual ahora tengo en el nuevo corazón por la mente de Cristo que está dentro de mí, Señor amado, tiene que ser mayor el fluir de esto que de esto. Tenemos que cerrar una vez y para siempre esta fuente de mentira. El Señor me enseñaba el otro día a algo que creo que es muy relevante para que ustedes lo entiendan. Mucha gente piensa que todavía esta puerta de las tinieblas y muerte en la que usted se encontraba está abierta para usted. Pero si el Señor hizo una vez y para siempre la obra de destruir el imperio de la muerte, habiendo bajado al corazón de la tierra y habiendo destruido la naturaleza de pecado, ¿por qué me voy a dejar engañar haciéndome el enemigo, haciéndome creer que todavía puede llegar a haber un fluir de muerte, un fluir de esta sabiduría corrupta, cuando ahora realmente estoy en un nuevo lugar, en una nueva posición, en una nueva posesión? Tengo la gloria de Dios, tengo la vida de Dios, el fluir, como lo acabamos de leer, es constante, es continuo. Miren, si logramos verdaderamente en las 24 horas del día, aun cuando estemos dormidos, si logramos entender lo poderoso que es ese fluir y que puede llegar a ser constante, nunca va a poder llegar a volver a causar estragos en tu vida. Porque una vez y para siempre fue cerrada la puerta. Porque Él lo dijo en Apocalipsis: la puerta que yo abro, nadie la puede cerrar, y la puerta que yo cierro, nadie la puede abrir. ¿Creen ustedes que sí fue llevado a cabo esto? ¿Creen ustedes que realmente la puerta, donde fluía toda la sabiduría corrupta que me llevaba a estar desconectada de Dios, fue cerrada una vez y para siempre, una vez y para siempre? Pero ahora estoy en un nuevo fluir, estoy en un nuevo reino, estoy en un nuevo corazón, estoy en una nueva sabiduría, no la de aquí sino la de allá, en una sabiduría que trae paz, que trae gozo, que trae la vida de Dios, que trae sanidad, que trae todo, absolutamente todo lo que necesitamos, y somos suplidos en todas las cosas por Él. ¿Sí se fijan cómo nos ha engañado el enemigo? Tremendo. Pero cuando tú comienzas a cambiar tu manera de pensar, viendo siempre esto
continuamente derrotado, continuamente cerrado en tu corazón, y vas a mirar a esta continuamente dándote vida, dándote poder, dándote del Espíritu Santo, dándote del ánimo, dándote de la fuerza, dándote de todo lo que viene de Él, vas a sentirse siempre arriba y nunca abajo. Aunque estés abajo, no vas a sentir las circunstancias que te puedan rodear. No las vas las circunstancias no van a afectar tu posición y tu posesión de lo que tú eres ahora en Cristo Jesús en los lugares celestiales. Eso fue lo que Jesús vivió todo el tiempo con su Padre aquí en la tierra. Y habiéndonos dado Él todo, y aún cerrado la puerta, una vez y para siempre, y aún después de todo eso, destruyó el imperio de la muerte para que no hubiera excusas, ¿no? En donde nos está diciendo, no, es que yo destruí el imperio de la muerte. ¿Por qué? Porque la simiente corrupta de mentira, de sabiduría corrupta de mentira, está ya muerta. Fue sepultada una vez y para siempre, para yo ponerte ahora dentro de ti un nuevo corazón con una nueva semilla y un nuevo espíritu dentro de ti, para que tú ahora manifiestes toda mi gloria a través de ti. Amén. Entonces, hermanos amados, sí tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Bueno, entonces vamos a Primera de Juan 5:11. Este es el testimonio en esencia. Dios nos dio la vida eterna. La vida eterna está en su Hijo. Así que quien tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Quién tiene al Hijo? ¿Quién tiene al Hijo? ¿Cuántos lo hemos recibido? ¿Cuántos lo hemos abrazado? Entonces tenemos esa vida. Pero el que rechaza al Hijo, rechaza la vida. Primera de Juan 5:13. Dice, mi propósito al escribir es simplemente que ustedes que creen en el Hijo de Dios sepan sin sombra de duda que tienen vida eterna, la realidad y no la ilusión. Es una realidad, es algo tangible, es algo verdadero. Sí, de pronto yo lo que en mis enseñanzas casi siempre digo, ok, si no estoy para el día del rapto, no importa. Estoy viviendo ahora el rapto en mí. Estoy viviendo la vida plena de Dios en su transformación de gloria dentro de mí. Y si me voy antes, gloria a Dios, de todas maneras puedo tener la satisfacción de decir, esa vida fue continua en mí y eso fue lo que manifesté continuamente y llegué a la madurez de la plenitud de vida que Él tenía para mí. ¿Me están siguiendo? Eso es lo más importante. Bien, Juan 4:14, pero el que beba del agua que yo le doy nunca más tendrá sed, pero el agua que yo le doy se transforma en una fuente de agua fresca, brotando desde adentro. Brota continuamente, burbujeando desde adentro para vida eterna. Para vida eterna. Eso está en Juan 4:14. Lo voy a leer de la Reina Valera, que nos hemos acostumbrado tanto a la Reina Valera que cuando leemos otra versión se nos hace un poquito difícil. 4:14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. El que beba de esa agua que yo le doy nunca jamás tendrá sed, nunca jamás, pero el agua que yo le doy se transforma, se transforma. El agua que he bebido, a Cristo que he recibido, se transforma en una fuente de agua fresca, brota desde adentro hacia afuera, que satisface mi sed de Dios, que brota continuamente, continuamente está burbujeando dentro de Él. Es esa agua viva que produce vida eterna, produce incorruptibilidad dentro de mí, produce inmortalidad dentro de mí, produce toda la gloria de Él, produce la santidad de Él que es eterna en mí, produce todo lo de Él que es eterno dentro de mí. Y esto es continuo, esto fluye continuamente, no para. ¿Y por qué no para? Porque esa puerta que es Él nunca jamás será cerrada en nosotros.
pero él cerró para siempre la otra, en donde fluía la muerte a causa de la sabiduría corrupta, de la mente caída, del diablo que hubo en nosotros. Pero ahora en él, wow, es una sabiduría constante que fluye trayendo vida, 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 vida. Carambas, gloria a Dios. Te bendecimos, Señor, te alabamos, te alabamos, te alabamos, te alabamos. Juan 17:3. Recuerde que estamos en poseedores de vida. Entonces vamos a ver muchos versículos que nos están mostrando que sí tenemos esa vida. Y esta es la vida eterna. Diga, y esta es la vida eterna. Que conozcan a Cristo, el único Dios verdadero, al Supremo, al Eterno, al Soberano, y que conozcan a su Hijo Jesucristo, a quien Él ha enviado. No a María, no a los santos, ni siquiera a Enoc, que fue traspasado. Cuidado, ni siquiera a ninguno, ni siquiera a Moisés, sino a su Hijo, a su Hijo, a su Hijo, a su Hijo. Y me gusta leer cosas sobre Enoc. Sí, me gusta leer cosas sobre Enoc, pero mi referente no es Enoc. Mi referente es Cristo. Porque ¿saben qué? Enoc, el referente de Enoc fue ¿quién? Cristo. Entonces, ¿por qué yo voy a ver un referente como Enoc? Claro que es verdad que es una nube de testigos, está en la nube de testigos. Pero lo que les quiero decir es que si mi referente es Cristo, conozcamos a Cristo. Y podemos conocer a Enoc en Cristo. Podemos conocer lo que Enoc logró en Cristo, lo podemos llegar a entender, pero es conociendo a Cristo, no conociendo a Enoc. ¿Me siguen aquí? Porque es que de verdad les digo una cosa, Enoc entendió y conoció cosas muy profundas en la dimensión espiritual del corazón, de la mente de Cristo. Él sabía quién era. Pero yo no estoy para estar en Enoc, ¿o sí? ¿En quién? En Cristo. Porque Cristo es la verdad. Él es el Hijo de Dios. ¿Bien? ¿Me entendieron a esto? Bien, entonces vamos al Romanos 6:23. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos recibimos a Cristo? Entonces, si recibió usted la semilla incorruptible de la sabiduría de Dios, el misterio de la sabiduría de Dios, si usted la recibió, usted tiene entonces la misma vida de Dios dentro de usted en Cristo Jesús. Y fue gracioso porque de verdad yo siempre le preguntaba al Señor esto de la sabiduría. No lo entendía, de verdad que no lo entendía. No lo entendía. Y comencé a orarle, Señor, hay algo más que tú nos quieres enseñar con respecto a sabiduría. Hay algo más, Señor amado. Y comenzó el Señor a llevarme en un entendimiento profundo cuando leía los versículos. Cuando ayer estuve oyendo a una persona que él ha entendido mucho esto de la sabiduría de Dios. Y él habla acerca de la claridad de lo que hace la sabiduría de Dios en el entendimiento. Y fue tremendo porque él vamos un momentico rapidito a Proverbios. El Señor me acuerda de esto y yo quiero que ustedes lo entiendan, porque es que hay mucho más con respecto a la sabiduría de Dios que a esta sabiduría corrupta que venía de la mente del diablo, que nos llevó a la desunión con Dios, porque eso fue lo que la sabiduría corrupta nos causó, la muerte, que es la desunión con Dios. Pero la sabiduría divina de Dios, el misterio de la sabiduría de Dios que se hizo carne, oye, es el que nos vuelve otra vez ¿qué? A la unión con Dios. Esto me parece tremendo. Y de verdad yo pidiéndole a Dios, pidiéndole, Señor, yo quiero saber. Y sí, el Señor me la dio. Amén. Bueno, la sabiduría, miren esto, la sabiduría, Proverbios 9:1. Y eso que no la tengo en otra versión, sino solamente la leí en la Reina Valera. No tuve tiempo para leerla en otra versión, pero debe ser fabulosa en otras versiones. Dice, la sabiduría
O sea, la simiente incorruptible, oye, el misterio de la sabiduría de Dios, quien es Cristo, la simiente incorruptible que se hizo carne, dice que edificó su casa. ¿Cuántos somos templo de Dios? ¿Qué es lo que espera entonces Dios a través de la sabiduría de Él en nosotros? ¿Edificar qué? Su casa, el templo de lo que somos. Somos templo de Dios, morada del Espíritu Santo. Y luego dice, labró sus 7 columnas. ¿Saben qué? 7 son los aspectos del Espíritu de Dios. ¿Quieren más? Y estos 7 aspectos del Espíritu de Dios, todos están en nuestro corazón. Pero hay que comprenderlos, hay que entenderlos, hay que saberlos. Hay que saber que realmente somos uno en la mente de Cristo, y la mente de Cristo es la sabiduría de Dios hecha carne. Y es mucho, y hay mucho más. Yo lo que quiero producir en ustedes es un hambre de una búsqueda insaciable, porque es que lo de Él no tiene límites. Entonces tiene que ser insaciable, porque lo de Él no tiene límites. Entonces, al ser insaciable, usted ya llegó aquí, ok, pero no, espérate, Señor, como es insaciable, ok, ya tengo aquí, ya me llené y me siento repleta de esto, pero espérate, hay más. Entonces, quiero más, hasta llegar a la estatura de la sabiduría de Dios en Cristo. Si nosotros viéramos a nuestro ser interior, a nuestra nueva creación, en la imagen de lo que somos en Cristo, nos quedaríamos así, con la boca abierta, porque no llegamos a mirar lo precioso, lo hermoso, lo resplandoroso, lo glorioso, lo maravilloso, lo apoteósico que nosotros somos en Cristo, llevando siempre ese mismo resplandor de gloria que se llevó a cabo en la transfiguración, cuando Él estuvo en el monte Tabor. Hay mucho más, pero no. El diablo nos ha querido mantenernos mirándonos siempre en el nivel humano, en el nivel de lo imposible, de la derrota, de la escasez, de esto, de lo otro. No se puede, no esto, no lo otro. Pero Él nos lleva a dimensiones mayores, amén, a dimensiones mayores. Entonces es bien bonito todo lo que, y voy a hacer un estudio de la sabiduría de esos que uno dice, ¡wow! ¿Por qué? Porque quiero entender más lo que soy en la sabiduría de Dios en Cristo. Porque esa es la que viene de arriba. Esta vino de alguien que ya estaba arrojado. Esta vino de alguien que ya fue degradado en su mente, el diablo. Ya no me veo aquí, me tengo que ver allá arriba. Ok, bien. Ok, bien, primera, no, ok. Hebreos 2:14, para que entendamos más con respecto a esta semilla incorruptible de vida de Dios. Por tanto, la voy a leer de otra versión. Vamos a leerla primero de la versión de Reina Valera, 2:14. Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. Y me gusta conseguir otras versiones, porque es que el conseguir otras versiones te va a llevar a una dimensión de amplitud en el entendimiento. ¿Okay? 2:14. Entonces dice así, ¿okay? Dice así. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de ¿qué? De la muerte, al que tenía el imperio de ¿qué? De la muerte. Esto es ¿qué?
al diablo. La mente del diablo era la que tomó lugar. La simiente de la mente del diablo, que era de mentira, que nos llevó a un engaño, fue la que tenía su poder dentro de nosotros, que nos llevó ¿a qué? A la desunión de Dios con nosotros, a la separación de Dios con nosotros. Entonces, al él haber destruido la naturaleza de pecado, tenía que hacer algo con la semilla. La semilla tenía que caer y morir. Por eso es que es importante que nos veamos identificados en la muerte. Por eso es importante que le digamos al diablo y le digamos también a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu: espérate. Es que Él desnudó la semilla, quitó el cuerpo de la semilla para que la semilla pudiera caer a la tierra, ser sepultada y morir. ¿Ok? Todo. Hasta el cuerpo, ¿ok? Hasta el cuerpo, porque la carne de él fue destruida, fue sacada cuando le llevaron a cabo en los azotes que le dieron. Entonces, todo esto, hermanos míos, todo esto fue destruido. Por eso fue que baja y destruye el imperio de la muerte. Esto es ¿qué? Al diablo. ¿Y quién es el diablo? Pues la mente caída que hubo en nosotros, que tuvo ¿qué? Autoridad en nosotros. Éramos títeres de Satanás. ¿Por qué? A causa de la naturaleza de pecado y por nuestra desunión con Dios. Amén. Pero ahora estando en Él, las cosas son diferentes. Otra versión dice así: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Por tanto, puesto que sus hijos participaron de carne y sangre, o sea, de la naturaleza física de la humanidad, él mismo también participó de esta misma naturaleza física, pero sin pecado, para que mediante la muerte pudiera dejar sin poder, lo dejó sin poder, impotente, ineficaz, al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Esto es a la mente, del corazón, en el espíritu humano. Le quitó todo el poder y toda la autoridad. Bien, otro versículo, sí, podemos, Romanos capítulo 6. Por eso les dije que hay muchos versículos en esta enseñanza. Pero es que quiero que de aquí salgan saturados. Saturados, llenos en el corazón, con la palabra viva, eficaz, con la unción de esa palabra. Dice capítulo 6, versículos 6 y 7. Sabemos que nuestro viejo hombre, o sea, el caparazón duro de pecado, fue clavado en la cruz con él, para que nuestro cuerpo de pecado, para que esta caparazón de pecado fuera eliminada, para que ya no fuéramos esclavos del pecado. 7. Porque la persona que ha muerto con Cristo ha sido liberada del poder del pecado. Y si el pecado fue quitado, y él bajó y destruyó el imperio de la muerte, esto es la cabeza de la serpiente, ¿creen ustedes que nosotros estamos totalmente libres del pecado y libres también de la muerte? Esto significa que ya nosotros somos libres, somos libres. Ya no estamos vinculados ni unidos a la mente del diablo, sino que ahora estamos vinculados y unidos a la vida de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuántos están gozosos por esas verdades? Amén. Y esto es importante de verdad. Bien, vamos entonces a nuestra otra diapositiva. Producimos un fruto lleno de vida de Dios. El fruto de vida contiene una semilla incorruptible de vida, quien es la sabiduría, es el misterio de la sabiduría, quien es Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces, entonces necesitamos entender que el fruto del Espíritu Santo, que es vida, resplandecerá en nosotros. Por ser luz, el carácter de Jesús, que es vida y luz, resplandecerá en nuestra vida. O sea, que la sabiduría, el misterio de la sabiduría de Dios, quien es Cristo Jesús, que se hizo carne, que produjo la vida de Dios dentro de nosotros, igualmente también quiere decirnos que en esa sabiduría de Él podemos ser libres. ¿De qué? De la mentira, de la sabiduría corrupta.
la que nos llevaba al desenfreno en los deseos pecaminosos, la que nos llevaba en el desenfreno de los deseos de rabia, de ira, de odio, de falta de perdón, de ansiedad, de preocupación. Todo, absolutamente todo fue destruido para que ahora pudiéramos ser llenos de la sabiduría de Dios que nos da y produce esa vida de abundancia. ¿Cuántos aman esa sabiduría de Dios? Amén. Esa sabiduría de Dios se tiene que mirar en el espíritu de su mente. Tiene que mirarse en el espíritu de su mente. Amén. Bien, entonces, vamos un momentico a Juan 7. Aunque ya lo leímos, ¿ok? Ahora bien, Juan 7:37. No, ese no lo hemos leído. Creo que no. Juan 7:37 al 39. Ahora bien, en el último y más importante día de la fiesta, Jesús se puso de pie y gritó en voz alta: si alguno tiene sed, que venga a mí. El que leímos fue Juan 4, que se parece mucho a este. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Esto es, que esté cara a cara conmigo. El que cree en mí, que se adhiere, que confíe en mí, como dice la Escritura, de tu interior, diga, de mi interior, correrán continuamente ríos de agua viva. La misma frase que le dio a la ¿cómo se llama? A la samaritana con respecto a la vida de él, ¿okay? Que el que toma de esta agua de que yo daré, nunca jamás tendrá sed. Es igualmente muy parecido en la analogía con respecto a esta agua que corre de nuestro interior y dice continuamente, es continuamente, ríos de agua viva. Bien, y luego en el 39 nos está hablando claramente de que esto no va a suceder inmediatamente en el momento en que lo estaba diciendo, sino que esto vendría, oigan, porque él moriría, crucificaría su carne de pecado, resucitaría, sería sentado en los lugares celestiales para igualmente poder enviar la promesa. Y miren lo que dice en el versículo 39. Pero él estaba hablando del Santo Espíritu, a quien habían de recibir, abrazar, comprender, identificarse con él. Después, los que creyeran en él, el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado. Entonces, pregunta: ¿cuántos hemos recibido a Cristo Jesús? ¿Cuántos hemos sido bautizados en agua? ¿Cuántos hemos sido bautizados en el Espíritu Santo? Entonces, si nosotros ya hemos experimentado todas estas cosas, nosotros ya tenemos al Espíritu Santo de Dios, por lo tanto tenemos que los ríos de agua viva desde nuestro interior. Ahora, como les explicaba anteriormente, ¿son continuos? Sí, son continuos. Pero en esa continuidad de ellos dentro de nosotros, nosotros también tenemos que entender que el enemigo va a querer parar el fluir de lo que hay dentro de nuestro interior. Y muchas veces lo ha parado. Muchas veces lo ha parado. Es más, lo ha apagado también. Pero volvemos otra vez como que en las brasas, en los carbones que todavía están allí en el corazón, como que, ay Señor, estoy como que sintiendo que me estoy yendo, Señor amado, que me estoy alejando de ti, que el pecado me está llevando. Señor, socorro, socorro. Y viene un avivamiento en nuestros corazones. Pero creo verdaderamente que este nuevo avivamiento o lo que se está sucediendo en ti es para que nunca jamás vuelva a apagarse. Porque Cristo está a las puertas. Su venida está a las puertas de nosotros. Y Él nos necesita aquí a nosotros. Porque ustedes son los que van a ver y van a manifestar el avivamiento. ¿Me siguieron acá? Entonces, es importante que entendamos estas cosas. Es importante que entendamos estas cosas. No permitamos que el enemigo, con sus engaños, en los deseos ilícitos que nos han arrastrado, haciéndonos creer que esos deseos ilícitos son más poderosos que la santidad de Él o el temor de Él dentro de nosotros o la sabiduría de Él dentro de nosotros. No nos dejemos engañar, porque lo de Él sí
sí es más poderoso. Sí es más poderoso. Usted puede vencer todo. Absolutamente todo. La pereza, la negligencia, el desánimo. Ay, no tengo ganas de hacer nada. Ay, Señor, pero es que hasta eso lo puedes vencer. Cuando estás entendiendo el fluir continuo de vida que procede de la sabiduría de lo alto. Amén. Bien, entonces, en cuanto a esto de los ríos de agua viva, del interior de ustedes corren continuamente estos ríos de agua viva. Vamos un momentico, voy a hacer referencia, no vamos a leerlo, voy a hacer referencia a lo que hay en Ezequiel 47. En Ezequiel 47 nos habla acerca del templo, que hay un templo. Allí él ve un templo, nos habla de un templo y de aguas que descendían de debajo. Y vio que las aguas salían del lado ¿qué? Derecho. Un río que salía directamente del templo. Qué extraño, ¿verdad? Ahora, esto no es en lo físico, esto no es en lo natural. Nunca la Biblia ha mencionado que del templo de Jerusalén salía algún río, ¿verdad? Nunca. Esto es algo totalmente espiritual y nos muestra que el fluir de los ríos de agua viva del Espíritu Santo dentro de nosotros, porque ahora nosotros somos el templo. Él dijo que él destruiría ¿qué? Él dijo que él destruiría la casa de corruptibilidad dada por la semilla de la mentira. Él la destruyó. Él destruyó el templo de la sabiduría corrupta de la mente del diablo. Lo destruyó completamente. Este es un nuevo templo lo que hay dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque es una nueva semilla. Porque la casa, la sabiduría edificó ¿qué? Casa dentro de nosotros. Nueva casa dentro de nosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Y decía que Ezequiel vio algo que nunca antes había existido en el templo. Un río que salía directamente del templo. Que salía directamente del templo de la casa de Dios. Se sabe que físicamente no ha habido ningún río que fluyera de esta parte de la ciudad. Este río no traía vida, crecimiento, vitalidad, refrigerio, esperanza y seguridad. Nada de estas cosas sucedían en lo natural. Ahora, al principio dice que las aguas eran ¿qué? Pocas. Eran pocas. Pero luego comenzamos a ver el fluir de esas aguas. La persona que estaba a la orilla de las aguas, luego entonces la persona que se mete hasta las rodillas, la persona que se mete hasta la cintura y luego la persona que ya está el correr de ese afluente de esas aguas vivas del Espíritu, que ya lo único que dice: me rindo, Señor, yo quiero ser solamente tuya, poseída por todo lo del Espíritu de Dios, poseída por la sabiduría, poseída por el temor de Dios, poseída por el consejo de Dios, poseída por todos los aspectos del Espíritu Santo, porque es lo único que yo quiero, es vivir en la corriente del Espíritu Santo. Ayer estuve buscando la palabra éxtasis. Éxtasis es tremenda esa palabra, porque la hemos malinterpretado, podríamos decir así. Éxtasis es salirse de lo normal, de la mente normal. Oigan bien, de la mente normal. Y yo le decía: Señor, entonces quiero vivir en éxtasis, porque si lo normal era este tipo de mente caída, pues ahora lo anormal para mí es vivir en esa mente superior, que es la mente de Cristo, donde está toda la gloria de Dios, donde está la sabiduría de Él manifestándose a través de mí. De verdad que dije yo: wow, de verdad que hemos tenido muy mal el concepto de éxtasis. Búsquenlo de verdad. Búsquenlo de verdad. Busquen. Cuando yo hago apuntes, yo pongo buscar la palabra éxtasis. No me crean, búsquenlo ustedes en el diccionario y se van a dar cuenta. Y se van a dar cuenta que de verdad ya no estamos en esta mente inferior de la mente del diablo. Estamos en una mente superior que vino de arriba, que vino de la sabiduría de arriba.
Por lo tanto, sí, claro, lógico que va a ser anormal lo que vamos a pensar. Lógico que va a ser diferente. Va a ser totalmente multifacético lo que vamos a estar pensando en el espíritu. En el espíritu, oye, en la mente caída no se pensaban estas cosas, pero ahora en una mente superior sí se está pensando en lo ilimitado, en lo multifacético que es Dios, en los ríos de agua viva que están fluyendo, que están tomando lugar en la vida de las personas. En el hogar, en donde usted está sentado, en donde usted esté parado, en donde usted vaya a hacer compras, el río de agua viva tiene que fluir. Usted está teniendo una conciencia de la mente de Cristo, que está fluyendo los ríos de agua viva dentro de usted. Amén. Gloria a Dios. Ustedes me dirán, pero, ay, pastora, y es verdad, no lo he visto todavía, pero lo estoy creyendo. Como nunca antes. Puedo decirles a ustedes que me estoy viendo así, tal cual, como Jesús. Y algo tiene que suceder. Algo tiene que suceder. Amén. Entonces, en Joel 3:18, hablando acerca de estas aguas que salían de debajo del umbral del templo que vio Ezequiel, dice, en Joel 3:18 dice, y saldrá una fuente de la casa de Jehová. Aunque Juan en Apocalipsis nos habla que vio un río que salía del trono de Dios y del Cordero, Ezequiel nos dice que la fuente del río venía del templo. Simbólicamente las dos son iguales. ¿Se acuerdan de lo que dijo Jesús en Juan 2? Que habla del templo de su cuerpo, ¿se acuerdan? Que sería destruido, hablando de nuestra naturaleza caída, hablando de la destrucción del imperio de la mente del diablo en nosotros para darnos un nuevo cuerpo, un nuevo espíritu, una nueva vida, un nuevo corazón, una nueva mente, y que de ese nuevo corazón veríamos ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva. Amén. Entonces es importante que entendamos, tomamos lo que sucedió, lo que Jesús nos está hablando en el capítulo 2 con respecto al templo. Tomamos entonces lo que nos está hablando, lo que le habló a la samaritana. Tomamos entonces lo que habló en ese capítulo 7, en donde dice que continuamente, debido a que el Espíritu Santo, no porque el Espíritu Santo pudiera estar en nosotros en el tiempo que Él estuvo, sino que ahora, después de que Él está allá arriba, ahora sí podemos tener al Espíritu Santo y podemos ver continuamente estos ríos de agua viva. Y en el Antiguo Testamento nos está mostrando claramente, oye bien, el templo de Ezequiel, viendo estas aguas que se desbordaban de debajo de las aguas, y cómo comenzaba usted en el entendimiento de la sabiduría de Dios, comienza a desbordarse por debajo y comienza a crecer y comienza a crecer, y usted llega a un punto en donde dice, Señor, totalmente estoy muerta al pecado, totalmente, Señor, el imperio de la muerte ya no tiene autoridad sobre mí, totalmente he creído que la otra puerta ya fue cerrada una vez y para siempre, pero que ahora yo he atravesado la puerta, quien es Cristo Jesús, para llevarme a la dimensión del reino de Dios, para llevarme a la dimensión de lo ilimitado, a la dimensión de la cual nunca, jamás había llegado ni había entendido. Y eso es lo que Dios quiere para usted, señorito. Métase más con la palabra de Dios. Porque va más profundo. Más profundo, más profundo, más profundo. Y esto es lo que necesitamos entender. Pero hay que meterse en la intimidad del corazón de Él. Si la sabiduría edificó una casa y tiene 7 columnas, entonces yo quiero estar metida en esa casa. Mirando las riquezas de la gloria de su sabiduría. Yo quiero ver lo multifacético de la sabiduría de Dios. Yo quiero ver lo multifacético de la gloria de Dios. Yo quiero ver y cómo esas 7 columnas mantienen, oye, el fluir de esta vida del Espíritu en mi interior. Totalmente diferente a como lo hemos estado viendo anteriormente. Esto es palabra de Dios. Estas son palabras que son espíritu y vida para ustedes. Un cambio de mente surge a través de la palabra de la revelación. Y tiene que surgir algo. Tiene que surgir un cambio.
ustedes no pueden quedarse igual a como entraron. Amén. Entonces, y luego, en todo esto que he estado hablando, ¿ok? Pablo, luego vemos a Pablo que nos habla y nos dice que nosotros somos habitación de Dios, templo del Espíritu, templo de Dios y somos morada del Espíritu Santo, que se nos ha sido dado. Por lo tanto, como el Espíritu Santo es el que ahora trae todos estos ríos, pues estos ríos van a crecer a medida que usted madure en el entendimiento, conociendo lo que usted es en Cristo. Y anulando y cancelando todo lo que venga de esa mente del diablo que la quiere llevar al engaño. Entonces, luego vemos en ese, volviendo otra vez a Ezequiel, vemos los diferentes niveles de agua. Para mí, personalmente, hay muchas, oigan bien, hay muchas, la gente ha discernido de maneras diferentes, pero en la parte del discernimiento que Dios me ha dado, okay, creo que realmente estos son niveles de revelación y profundidad en la sabiduría de Dios, en donde yo me meto. ¿Ok? Este rápido aumento en la profundidad, desde un pequeño goteo de un arroyo hasta la profundidad de tobillos, rodillas y luego lomos, todo esto transcurre en 1,5 kilómetros. En 1,5 kilómetros. Y eso es un milagro. Creo verdaderamente que viene un aceleramiento del nivel de gloria o del nivel de revelación de gloria en el interior de su corazón. Pero para esto usted tiene que totalmente rendirse, estar muerto, verse muerto, para poderse ver vivo en el Espíritu de Dios. Amén. Bien, entonces no debemos de detenernos. No debemos decir, ya tengo suficiente. Eso es lo peor que puede usted hacer, porque lo de Dios es ilimitado. No debemos de detenernos hasta que estemos nadando. No debemos de detenernos hasta no ver que las corrientes de agua viva del Espíritu de Dios dentro de nosotros nos lleve en lo largo, en lo ancho, en lo profundo y en lo alto de la dimensión espiritual a la que el Espíritu de Dios nos quiere llevar. Por nosotros ahora ser llenados de toda la plenitud de Dios en nuestras vidas espirituales. Y quiero decir algo para ya cerrar este punto. Quiero decir algo, después de que estemos nadando en esas profundidades de su vida y luz, no queremos nunca más volver a la orilla o poner nuestros pies en la tierra. ¿Estaremos viviendo en la tierra? Lógico que sí. Pero con todo el fluir de arriba a través de nosotros. Amén. Bien. Luego, esta persona que lo acompañaba en el libro de Ezequiel lo saca y lo lleva a la ribera del río, donde había muchísimos árboles, a uno y otro lado. Una vez fuera del río, Ezequiel notó los muchísimos árboles habían crecido a lo largo de ambos lados del río, y estas aguas que entraron en el mar tenían la propiedad de traer sanidad a las aguas. El guía de Ezequiel describió las propiedades milagrosas de este río. Las aguas sin vida recibían, ¿qué? Sanidad. Jesús muy bien pudo haber tenido en mente esta imagen de Ezequiel cuando él habló acerca de los ríos de agua viva que habló en Juan capítulo 7, versículos 37 y 38. Aquí hay una aplicación espiritual válida de esa imagen maravillosa y un cumplimiento. ¿Cuántos creen que hay un cumplimiento literal de lo que Jesús habló, de lo que Ezequiel nos dijo, lo que Joel nos ha hablado y lo que aún Pablo entendió en la revelación que Dios le dio? Amén. Entonces sí podemos vernos desde ese punto de vista. Amén. Bien. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5.
Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si Él es la verdad, no puede haber ninguna pizca de mentira en Él. Si Él es la vida, no puede haber ninguna muerte en Él. ¿Me están siguiendo? Si usted es uno en Él y Él es la verdad, no puede haber mentira en usted que lo lleve al engaño. ¿Me siguen? Si Él es la luz y usted está en Él, que es la luz, y usted es luz en Él, entonces no puede haber tinieblas en usted. Si Él es la vida y está en la perfecta unión con el Padre, y Él fue el que nos llevó a esa unión con el Padre, entonces no puede haber muerte en ninguna parte. No puede haber ningún aspecto de nuestro corazón, de la mente de nuestro corazón, que esté en desunión con la mente de Cristo. ¿Me siguieron acá? Porque Él es la vida en nosotros. La vida es unión de nuevo a la fuente de vida, quien es Dios en Cristo Jesús. Bien, en el número 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecado. De todo pecado. Bien. Primera de Corintios 12:7. Primera de Corintios 12:7. Todo esto estamos en ese punto B, producimos un fruto lleno de vida de Dios. El fruto de vida contiene una semilla incorruptible de vida. Pero a cada uno, esto es de la Reina Valera, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero vamos a leer la de otra. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Oigan bien, la iluminación espiritual y la habilidad del Espíritu Santo para el bien común. O sea, que es el mismo Espíritu el que te va a llevar a manifestar estas cosas. Como le pasó a José David. El Espíritu lo tomó y para provecho. ¿De quién? ¿Fue tuyo? No, de los demás. Amén. Bien, Mateo 7, 17 al 19. No lo voy a leer. Mateo 21, 43. Ahí habla acerca de los buenos frutos. El árbol malo no puede dar frutos buenos. El árbol malo va a dar malos frutos. Así de sencillo. Pero el árbol bueno siempre va a dar, ¿qué? Fruto bueno. Aún en este versículo nos podemos dar cuenta de las muchas veces que el enemigo nos ha engañado. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido pensamientos malos? ¿Ah? Miren lo que el Señor me ha enseñado. Esto es una enseñanza para una aplicación espiritual. Póngame atención. Yo he tenido malos pensamientos. Todos tenemos malos pensamientos todavía, ¿ok? Pero sé que vamos a llegar a un punto en donde ni la leve sombra de esos pensamientos vendrán. De verdad, se los digo sinceramente. Pero bueno, ese no es el caso. La cuestión aquí es que cuando yo he leído estos versículos, el Señor me mostraba y tenía malos pensamientos. Yo decía, pero Señor, si ya yo no estoy en la simiente corrupta de la sabiduría corrupta, sino que ya no estoy en esta simiente corrupta de la sabiduría corrupta donde estaba la mente del diablo, donde estaba desunida con Dios. Ya yo tengo esta, en donde puedo tener toda una fuente continua de buenos pensamientos, en todo lo bueno, lo verdadero, lo santo, lo que es digno de pensar, en lo que hay digno de alabanza, en esto pensad. Y yo le decía, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a querer engañarnos, haciéndonos creer que todavía hay una fuente de muerte, de desunión con Dios, pero no es así. Entonces, ¿qué aprendí a hacer? Aprendí a tomar y doblegar esos pensamientos y decir, ya no soy así, ya no vengo de allí, de esta fuente de de mentira y de engaño. Ahora estoy en una fuente verdadera. Ahora puedo pensar. Entonces, ¿qué hago? En vez de dejar que el pensamiento tomara lugar en mí de lo malo, lo que hacía era llevarlo a la cruz, atarlo, reprenderlo, matarlo. Mejor dicho, ahí yo trituraba y volvía a triturar la cabeza de la serpiente y le decía hasta que me sintiera bien. Hasta que me sintiera bien. Oigan bien, no le permitía
asomar la cabeza. Y luego entonces dejaba que Él me ministrara con su Espíritu Santo, con su amor. Hace poco, pues hace aproximadamente unas semanas atrás, algo me pasó y de verdad que me sentí terriblemente mal. Y dije yo, o le doy cabida a esto y me desuno al pensamiento de Dios, o le doy cabida a esto y me uno a la sabiduría de Dios para que me dé vida. Y no fue una lucha cualquiera. Pero me acordé de la visión que tuvo el pastor Adolfo, donde hubo una batalla titánica, donde la naturaleza de pecado entra a la dimensión del corazón de Jesús, pero Jesús le dice, no, venga para acá, señorita, que yo la voy a crucificar para siempre. Esa es la naturaleza de pecado que Él crucificó de nosotros para siempre. ¿Me siguieron acá? Y me vi haciendo eso mismo que se mostraba en la visión. Me vi haciéndolo y dije, no, me voy a dejar ganar. ¿Y qué dejé luego? En el poder de la resurrección, porque he nacido de la simiente del misterio de la sabiduría incorruptible de Cristo. Entonces permito que la vida de Dios comience a tomar lugar. Que el amor de Dios comience, ¿qué? A fluir. Que comience a llenar lo alto, lo profundo, lo ancho y lo largo, de manera tal de que me inunde tal la plenitud de Dios, que cuando vea a la persona sienta un amor muy especial por ella. Y así fue. ¿Sí se puede? Sí se puede. Sí se puede. El todo es determinar quererlo hacer. Amén. Bien, entonces, Lucas 3, 8 al 9, tampoco no lo voy a leer. Mateo 21, 43. Mateo 21, 43. El reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Wow, fuertes esas palabras del Señor. Juan 15, versículos 4 al 5, versículo 8 y 16 al 17. Y vamos a leer el 16 y el 17. No, pero ¿dónde lo tengo? Ok. En esto es el 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis, ¿qué? Mucho fruto. ¿Y vuestro fruto qué? Permanezca. Recuerde que el fruto del Espíritu permanece. Para que todo lo que le pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Bien. Romanos 6, 22. Romanos 6, 22 no lo vamos a leer. Habla del fruto de la santificación. Romanos 7, 4 al 5. Hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seamos ahora de otro, del que resucitó de los muertos, para que a fin de que llevemos fruto, lo llevemos para Dios. ¿Okay? Bien, 2 Corintios 9, 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Hay mucho más que cortar ahí, pero no tengo tiempo. Gálatas 5, 22. Ahí están todos los frutos del Espíritu. Efesios 5, 9. Porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad. Filipenses 1, 11. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Filipenses 4, 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Colosenses 1:10, Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Santiago
3, 17 al 18. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, sin mancha moral, espiritual. Y luego pacífica, o sea que es cortés, es considerada, es mansa, es razonable, está dispuesta a escuchar, está llena de compasión y de buenos frutos. Es inquebrantable, sin hipocresía. Y la semilla, 18, y la semilla cuyo fruto es justicia, madurez espiritual, es sembrada en paz para aquellos que hacen la paz, fomentando activamente la buena voluntad entre individuos. Santiago 5:7. Es bien bonito hacer las comparaciones cuando puedan en este capítulo que les acabo de hablar de Santiago 3, 17 al 18. Para que puedan darse cuenta la diferencia entre lo que somos ahora en la sabiduría de Dios y lo que fuimos en la sabiduría correcta que nos llevaba a nuestra desunión con Dios. Bien, vamos a mirar el segundo punto, significado de la palabra vida. Significado de la palabra vida. Bien, entonces, en el idioma original griego hay 3 palabras distintas para la traducción de vida en español. Esta creo que nosotros vimos algo en las primeras clases, creo que estuvimos viendo acerca de esa palabra vida. Bien, está la palabra bios, así B-I-O-S, que es Lucas 8:14. Los afanes y las riquezas y los placeres ¿de qué? De la vida. Esto es de los deseos de su cuerpo, de su carne. Esta es la palabra que se está refiriendo a ese bios, a esa parte física, a esa parte que se le da el placer de lo que quiere la parte de la carne. Ahí sale la palabra biología también. ¿Okay? Luego viene suche, que es la parte de la psiquis, es la vida del alma, es la vida del alma. Mateo 16:25. Mateo 16:25. Suche, sí. O psique, que es alma. Porque el que quiera salvar la vida de su alma, la perderá. Pero el que quiera perderla, ganará la vida de Dios. ¿Okay? O sea, el alma no puede preferir esta naturaleza de engaño y de mentira, porque si prefiere esta vida de su naturaleza humana, ¿qué va a suceder? Se va a perder. ¿Sí me están siguiendo? Pero si el alma, después de que ya hemos recibido a Cristo, el alma dice, mejor prefiero tomar la vida del Espíritu, la vida que brota del corazón de Dios, la vida que brota de la sabiduría de Dios, entonces tendré vida eterna. Significa que no me voy a perder, sino al revés. Voy a ganar la vida eterna en esa vida de Dios en nosotros. Entonces esa es la gran diferencia. Bien, en cuanto a la clase de vida de Dios Zoe, voy a explicarla un poquito más abajo en el desarrollo de la enseñanza. Entonces, no la voy a explicar ahora porque quiero explicar varias cosas en otros puntos. Entonces no quería repetir la misma, pero la vida Zoe es la vida de Dios, que es el Zoe, ¿okay? Z-O-E. Bien, ¿qué significa clase o estilo de vida en lo secular? Porque es que la vida de Dios en nosotros es diferente al concepto que pueda tener el mundo con respecto a una vida secular chévere, a una vida confortable, a una vida cómoda. La vida en el mundo secular, por ejemplo, si tienes mucho dinero, entonces tienes una buena vida, chévere, no sé qué, no sé cuánto, que tienes un buen puesto, que tienes un buen salario. Entonces, esa no es la clase de vida de Dios dentro de nosotros. Ese puede llegar a ser el resultado de la clase de vida de Dios dentro de usted. ¿Amén? ¿Me están siguiendo acá? ¿Me están siguiendo acá? Y es importante. Dios sí quiere el bienestar en lo natural, pero la sabiduría de Dios que te trae la vida eterna de Dios dentro de ti es la que te va a llevar. Y el resultado que vas a ver es todas las cosas que tú vas a ver en la comodidad, en lo natural, sin desenfocarte. Porque mucha gente le pide dinero a Dios
y llegan a amar más al dinero que a Dios. Si no, dígame lo que le pasó a Joyce Meyer. Por haberse enfocado demasiado en el dinero. Y ahí está. Me imagino que ya fue a la cárcel. No sé si la vayan a llevar a la cárcel o le dieron casa por cárcel, no lo sé, pero sí sé que fue un caso bien fuerte. Bien fuerte. ¿Okay? ¿Por qué inclinó demasiado su corazón? Al dinero. Entonces, dame más y más y más, pero no para ser correcto en los pagos de sus trabajadores, porque ella tenía mucha gente trabajando en el ministerio. Porque una cosa es tener voluntarios, pero otra cosa es tener personas a sueldo, donde tú debes ser correcto con los sueldos y de acuerdo a lo que la ley nos dice. ¿Me siguen acá lo que estoy hablando? Eso es muy importante. ¿Okay? Entonces, bueno, en tal caso tenemos que tener cuidado. Entonces, está esa clase de vida de lo secular, viene la vida personal, que viene los amigos, los pasatiempos, las aficiones, los deportes, que si estamos en Cristo, permitiendo que la sabiduría de Cristo esté tomando lugar para llevar esa vida de sabiduría, no nos vamos a inclinar demasiado a las aficiones de los deportes, a volvernos adictos a las redes sociales, a volvernos, usar estas cosas como recurso, más no como adicción. O no inclinar mi corazón demasiado a esto o a lo otro. ¿Me siguen aquí? O no querer estar metido en compinche todo el tiempo con sus amigos. Y olvidarte entonces de Dios y de tu intimidad con el Espíritu Santo. Igual que la vida familiar, es la vida ligada con los hermanos, con los padres, con los parientes, con los cónyuges, con sus hijos, etcétera, etcétera. Se puede haber un balance perfecto. La sabiduría de Dios dentro de ti te da esa clase de vida de abundancia en donde vas a tener ¿qué? Un balance perfecto. Podrás dedicarle tu tiempo a tus hijos, podrás dedicarle tu tiempo también a tu esposa, pero primero que todo le dedicas todo el tiempo de él para que adquieras toda esa sabiduría que necesitas para poder tener una vida de balance entre tus relaciones con tus hijos y con tu esposa y con los de afuera. Sí, fija lo hermoso que es esa sabiduría cuando comencemos a entender que esa sabiduría de Dios es lo que va a producir esa vida de abundancia, porque sabemos las decisiones, sabemos las prioridades, sabemos lo que debemos hacer, lo tenemos presente delante de nosotros. O sea, es bien tremendo, bien tremendo, bien tremendo. Entonces, está también tu vida profesional. Es el tipo de vida que está ligada con los proyectos. Es el tipo de vida que está ligada con tus proyectos. Con tu trabajo, con tu empresa, con tus estudios, etcétera, etcétera. Igual que lo que dije anteriormente, pues es algo que debes entender para que en esa sabiduría de Dios puedas igualmente tener un balance perfecto. Bueno, hermanos, vamos entonces a nuestro descanso. Ya volvemos en un momentico.